Bueno, la semana que recién termina o comienza la próxima, hoy domingo, trajo como consecuencia una información muy importante. La Cámara Alta, es decir, el Senado de la República, pues convirtió en ley el proyecto de extinción de dominio. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Hay una serie de discusiones en torno a ese tema. Juan Francisco Zapata y Peralta, lo tenemos aquí para que sociabilicemos esos temas. ¿En qué consiste la ley específicamente? Bueno, el proyecto de ley de extinción de dominio, la palabra extinción lo dice, ¿verdad? Terminar, y dominio es el poder que tú tienes sobre tu propiedad, que tú dejas de tener el dominio sobre tu propiedad. Esa es una ley un anteproyecto de ley que ha sido discutido grandemente en la República Dominicana. Recuerde que en el gobierno anterior también fue aprobado como proyecto en la Cámara del Senado dos veces y tuvo dos pleitos. Uno, si era orgánica o si era ordinaria, y otro tenía que ver con los intereses que había de por medio. ¿Y no tiene que ver algo con los derechos fundamentales también? Bueno, eso para que, y eso es, y bueno que tú lo traes a colación, para que una ley sea declarada orgánica, según establece el artículo 112 de nuestra Constitución, tiene que tener algunos elementos. Derechos fundamentales, tal y como usted dice, la afectación al derecho de la propiedad, que ahí es que hay un gran problema. Se sabe que el derecho desde la parte romana establece que con su propiedad usted tiene derecho a tres acciones, con su propiedad: al usus, al fructus y el abusus. Es decir, usted con la propiedad que es suya puede hacer lo que se llama el usufructo y el abuso. Y con esta ley de extinción de dominio se estaría afectando la propiedad y contradice el artículo 112 de la Constitución. Pero hay un tema, que es que el término, primero hay dos cosas que hay que ver, que no es una ley penal, sino civil. Es decir, que es patrimonialmente afectación de propiedades civiles, ¿no? Sí, sí. Número uno. De derechos segundo, de gentes. Que el origen de esos patrimonios sean ilícitos, por lo cual se podría corregir en materia práctica de que si tú adquieres un bien o adquieres bien de modo ilícito, tú nunca has tenido propiedad de él, porque no existe. Si es ilícito los bienes. Claro. Y entonces esa es la discusión que hay. No, mire qué es lo que pasa. Realmente la discusión es el principio de irretroactividad de la ley. La Constitución, bueno, las constituciones que nosotros hemos tenido, con excepción de las del 58 y de las del 63, ha tenido como principio fundamental la irretroactividad de la ley. Como usted dice que esto debe ser un componente pedagógico, ¿qué significa la irretroactividad de la ley? La ley no tiene efecto para el pasado, sino para lo porvenir, y tiene dos excepciones. Primero, si una persona está sub judice o si está condenado. Sub judice es que se le esté siguiendo un caso judicial, y estar condenado porque el espíritu del legislador es que si las condiciones que tiene la ley nueva tiene más bondades que la anterior, lo normal es que el que esté siendo castigado por la anterior entonces cumpla con los legados que trae la ley nueva. Pero ellos le han quitado el término, le han puesto otro término que no conceptualmente no es lo mismo, sí, según ellos. Sí, pero en la práctica es lo mismo. En la práctica es lo mismo, y hay el problema de la jerarquía de la Constitución. Y el hecho que sea una ley ordinaria la hace más débil ante el legado constitucional, porque, y es el gran error, y muchos de los que han aceptado en la Cámara del Senado estar de acuerdo, es con la intención de una vez de declararla inconstitucional. La pregunta es, una vez aprobada en el Senado, ¿la Cámara de Diputados puede modificar? Claro. Y entonces volvería otra vez al Senado. Okay. Por eso es que aquí tenemos leyes que duran 10, 20, 30 años. El caso es que como tenemos este sistema bicameral,
para las decisiones de la aprobación de la ley, las dos tienen las mismas autoridades. Es decir, no es, aunque se dice que la Cámara Alta del Senado es por unas atribuciones especiales que tiene. Y el grave problema es que en la Cámara de Diputados la connotación, la conformación es más variopinta. Y al ser más variopinta, no se tienen las mismas condiciones que en el Senado para que pase de manera... Entonces, la pregunta que la gente se hace es, ¿cuál sería, de aprobarse tal cual, como lo envió el Senado, según tu criterio, cuál sería el futuro de eso? De una vez al Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, la intención que tienen los opositores, sobre todo de las dos fuerzas que están más o menos, que es la Fuerza del Pueblo y del PLD, es hacer quedar mal a los congresistas que son del gobierno, con el propósito de que decir, mire, son una rumba de loquitos viejos, se lo habíamos establecido en la casa. E incluso le han puesto una chicana, y es la parte de la elusión, que quieren ponerla como parte de la ley de extinción. ¿Qué es la ilusión? Pero primero le voy a decir el tigueraje. El tigueraje es poner el empresariado en contra del gobierno, porque la ilusión es que la evasión de impuestos tenga las mismas condiciones como la extinción de dominio. Y aquí se sabe que los grandes evasores de impuestos son los grandes empresarios. Ahora, lo ideal no sería que todos se pongan de acuerdo y a través de un consenso. Mire, la República Dominicana siempre ha estado buscando la ley ideal y siempre ha tenido la posible. Usted que es experto sabe que la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral se aspiraba a una ley ideal, se consensuó una posible y el Tribunal Constitucional se ha encargado de... Definitivamente van a tener que recurrir al proyecto de ley que Román Jaques, a través de la Junta Central Electoral, como es una de las instancias que tiene derecho a iniciativa de ley, pues que se haga el consenso. De lo contrario, el Tribunal Constitucional, cada vez que se ve afectado a alguien, va a estar cortando dos leyes que en sus presupuestos originales eran ideales y se convirtieron en posibles. Muy bien. Bueno, señores, yo espero, Agustín, Marcia, ¿verdad?, que tú hayas edificado un poquito. No, estaba muy... Excelente. ¿verdad? Zapata ha hecho una explicación muy Excelente. pedagógica Sí, muy bueno. de la ley de extinción de dominio. Y da pena que una ley tan importante vaya a tener ese destino, porque parece que el destino va a ser que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Así es. O sea entonces que volvemos otra vez. Que la ley se extinga en el camino. Sí, así ¿verdad? mismo. Bien, señores, vamos a una pausa y regresamos.